Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. Veamos la última conferencia de prensa. A ver qué dirán sobre las tensiones entre China y Estados Unidos que elevaron a históricos niveles tras el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Y a ver qué nos dicen sobre la economía. Buenas tardes a todos. A ver qué tenemos hoy. Déjenme decirles que esta es la Casa del Pueblo, un lugar visible para todos. No se entristece la pérdida de vidas. Anoche, cuando cayó un rayo en el Parque Lafayette, nuestros corazones están con las familias que perdieron seres queridos y estamos orando por aquellos que aún están tratando de recuperarse. El Servicio de Parques Nacionales y las autoridades han estado brindando actualizaciones y los remito a ellos para información adicional. Como habrán visto, el lunes el presidente y la primera dama viajarán a Kentucky con el gobernador Rashid y su esposa para visitar comunidades afectadas por las inundaciones en los últimos días. También evaluarán los esfuerzos de recuperación en uno de los centros de recuperación de FEMA. Hemos estado dándole seguimiento a las inundaciones desde el primer momento y estamos de corazón con los que han perdido a seres queridos o tienen familiares desaparecidos. A todos los afectados, el presidente de inmediato dio instrucciones para enviar apoyo a la región y autorizar asistencia adicional para la parte este de Kentucky. Se han aprobado más de $3.100.000 para asistir a las familias en su recuperación. Más de 400 unidades o personal de búsqueda y rescate, así como miembros de la Guardia Nacional, están ya en el terreno en las labores de búsqueda y rescate. Esta semana el secretario Becerra declaró una emergencia de salud pública para Kentucky, lo que le da a los centros de servicios de Medicare y Medicaid y a los beneficiarios mayor latitud para atender situaciones de emergencia. Finalmente, la coalición de apoyo para la legislación de reducción de la inflación continúa. Hoy, más de 40 empresas grandes, entre ellas Levi Strauss, Unilever y otras, han instado al Congreso a aprobar esta legislación porque va a combatir la inflación, va a reducir los precios, va a invertir en la manufactura y acelerar la transición de nuestro país a una economía de energía limpia. Un grupo bipartidista de exadministradores de la Dirección de Protección Ambiental dice que este paquete es la legislación más significativa de su tipo en la historia del país. Finalmente, una coalición de empresas de todo el país dice que cuenta con que el Congreso apruebe esta legislación cuanto antes, porque constituye pasos críticos para recortar las emisiones de carbono, brindar cuidado médico accesible y mucho más. Y dicho esto, pasamos a las preguntas. Josh. El reporte laboral de hoy es más fuerte de lo esperado, pero algunos economistas y mercados financieros temen que esto pudiera estimular la inflación. ¿Cómo interpreta la Casa Blanca esto en términos de inflación? Como lo vieron en la declaración del presidente, este informe se produce en momentos en que el desempleo está en su punto más bajo en medio siglo. Los resultados que tenemos representan la mayor ganancia de empleos desde que nos azotó la pandemia. Se han recuperado los trabajos que se perdieron durante la pandemia, se vio afectada la cadena de suministros, se vio afectada la planta industrial. Así que esta era la meta primordial del presidente y era la meta del plan de rescate para Estados Unidos. No olvidemos que esto se aprobó en abril de su primer año solo con los votos de los demócratas. Gracias a ese plan de rescate para Estados Unidos es que estamos teniendo una economía muy fuerte. Eso es importante, el mercado laboral.
Vemos como el plan de rescate para Estados Unidos ha sido efectivo, se han recuperado los empleos. Un par de ejemplos. El sector manufacturero registra su recuperación más acelerada de los años 50. Y la legislación CHIPS va a fortalecer aún más nuestra planta industrial. Y vemos que esto ya está incrementando el número de trabajos de infraestructura. Todo eso son buenas noticias. Así es como vemos este reporte y vamos a seguir haciendo el trabajo. La inflación ciertamente es algo que la gente lo siente. El presidente tiene un plan para encarar esta situación, incluyendo lo que hemos visto, que ha resultado en una baja considerable en los precios de la gasolina, la baja más pronunciada en más de una década. Y vamos a hacer todo lo que podamos para alentar y para hablar con legisladores para que se apruebe el proyecto de ley de reducción de la inflación. Así que ustedes no creen que esto nos diga nada respecto al rumbo de la inflación. Esta es una buena noticia. Hemos recuperado todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia. Eso es positivo. Es positivo tener más empleos en la recuperación. Para alguien que cubre la economía debe saberlo. Todas estas cosas son realmente importantes. Cuando hablamos de inflación, nuevamente, el presidente tiene un plan, él va a continuar haciendo de su parte para reducir los costos para las familias. Vamos a dejar que la Reserva Federal haga su trabajo, que actúen independientemente, tienen las herramientas para lidiar con la inflación y dejaremos el trabajo en sus manos. En cuanto a el clima, ¿considera la Casa Blanca que las acciones de la presidenta Pelosi pueden haber erosionado las relaciones con China? Mire, esto lo hemos dicho antes. La presidenta de la Cámara tiene todo el derecho, es su prerrogativa, el viajar, en este caso a Taiwán. Los miembros del Congreso toman esas decisiones, no les decimos qué pueden o no pueden hacer o a dónde pueden viajar. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros les damos un informe detallado cuando van a viajar y nuevamente no había razón alguna para tener esta escalada que estamos viendo de China. Es algo fundamentalmente irresponsable lo que están haciendo y continuaremos nuestros esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación con Beijing, defendiendo nuestros intereses y valores en la región. Esto es lo que el mundo espera de Estados Unidos y China y esperamos que Beijing mantenga este compromiso, este clima de diálogo, estas conversaciones que se suspendieron, el diálogo sobre el clima, sobre cuestiones militares. La presidenta de la Cámara tiene todo el derecho. Recordemos cuando Newt Gingrich viajó a Taiwán y no vamos a ahondar más en el tema del viaje de la presidenta de la Cámara. Ustedes han dicho repetidamente que ella tiene el derecho a ir, que es su decisión, pero ahora estamos viendo las consecuencias, lo que ha pasado. ¿Creen ustedes que esta escalada de tensiones en la región valió la pena? Voy a reiterar lo que acabo de decir. La presidenta de la Cámara tiene el derecho a viajar a Taiwán, es la presidenta de la Cámara, ella va a hablar de su viaje por sí misma, eso depende de ella. Nuestro enfoque es defender nuestros intereses, como hemos dicho, y nuestros valores en la región Indo-Pacífico, y nos vamos a concentrar en eso. Y en cuanto al reporte sobre empleos, para la mayoría de la gente, los salarios no están a la par de la inflación. Así que esta ansiedad que estamos sintiendo en la población tiene que ver con los ingresos. Entendemos lo que sienten los estadounidenses. El presidente lo comprende de manera muy personal. Por eso ha estado haciendo este trabajo en los últimos 18 meses para reactivar la economía, para combatir la inflación.
los aumentos de precios para los estadounidenses se ha concentrado en eso, y esto es algo que seguimos analizando muy de cerca, y vamos a seguir trabajando para que los estadounidenses tengan alivio. Ese trabajo no termina ahí, sabemos que hay más trabajo por hacer, pero lo que concierne al reporte laboral, la situación de la economía, este fuerte mercado laboral es algo importante y dice mucho respecto a la economía. Y vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que el país espera que hagamos. Rusia dijo hoy que estaba dispuesta a discutir un intercambio de prisioneros en el caso de Brittany Griner. El presidente dijo que se sentía esperanzado. ¿Puede decirnos dónde está la situación en este momento? El secretario Blinken habló de esto más temprano. Hemos presentado una oferta sustancial para traer a Brittany y a Paul Whelan al país. Deben y tienen que estar aquí en el país. Fueron detenidos indebidamente, eso lo hemos dicho. El canciller Lavrov dijo que estaban dispuestos a trabajar en los canales establecidos a instancias del presidente. El secretario Blinken dijo esta mañana que seguiríamos haciendo ese trabajo. Esto es algo que el presidente y el equipo de seguridad nacional tienen como una prioridad. Tenemos que traerlos a casa a Brittany y a Paul, y vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo en este gobierno para asegurar que los ciudadanos estadounidenses indebidamente detenidos en rehenes regresen a casa. En cuanto a las negociaciones, lo decimos siempre, está por verse o no está por verse. Vamos a mantener las negociaciones en privado, seguiremos haciéndolo, y vamos a seguir pidiéndole a Rusia que tome en serio la oferta sustancial que se le ha presentado. Están dándole seguimiento al juicio de Alex Jones y creen que debería responder por la desinformación. Yo no estoy siguiendo el caso. Nosotros no comentamos sobre litigios o procesos judiciales en marcha. Eso está en marcha. Nuestros corazones están con las familias que perdieron seres queridos. Fue un día trágico. El presidente lo sabe personalmente, se reunió con las familias y seguimos haciendo todo lo posible para proteger a nuestras comunidades de la violencia armada. Por eso él se sintió muy orgulloso de firmar la legislación bipartidista que recibió hace un par de semanas, y por eso vamos a seguir haciendo este trabajo para proteger a los chicos en las escuelas, a la gente que va a los supermercados, a las comunidades y a las familias. El gobernador Abbott de Texas ha enviado autobuses de migrantes a Nueva York para que compartan la responsabilidad. Miren, este es otro golpe publicitario del gobernador de enviar a migrantes desesperados al otro extremo del país. Los está utilizando como instrumentos políticos, y es una vergüenza. Esto me lo preguntaron la semana pasada. Esto le está costando $1.500.000 a los contribuyentes de Texas, $1,5 millones. Y esta operación Lone Star, con miembros de la Guardia Nacional, con autoridades, con una pesadilla logística, la necesidad de rescates federales, inspecciones secundarias de camiones que cuestan miles de millones de dólares por semana, inspecciones que no han descubierto ni un solo caso de contrabando de personas o de drogas. Tenemos un proceso legal en este momento, y si realmente estuviera actuando en serio, dejaría que el proceso avance. En lugar de eso, está haciendo juegos políticos y está usando las vidas de los migrantes desesperados por venir aquí, que quieren una vida mejor para sí mismos. Los está usando, y esto le está costando más de $1 millón a los contribuyentes en Texas. Al presidente le preguntaron sobre el caso de Brittany Griner y dijo que se sentía esperanzado. Bueno, él es el presidente, él tiene que sentirse esperanzado.
Lo raro sería que dijera otra cosa. Él está absolutamente concentrado en la tarea que tiene por delante. El equipo de seguridad nacional está trabajando en esto. Han escuchado al secretario Blinken, lo hemos dicho nosotros. Así que él ha estado muy pendiente de todo esto. Traer al país a ciudadanos estadounidenses impropiamente detenidos que están en rehenes, esto ha sido una prioridad para él. Él tiene que sentirse esperanzado y hay que hacer el trabajo que se tiene que hacer. Pero esto no se refería específicamente a ningún evento en particular. Yo no abundaría mucho en eso. El presidente está haciendo lo que hacen los presidentes, darle esperanzas a la gente. Las familias están viendo esto y es importante darles esperanza. Espero que siga siendo así. El presidente tiene la obligación de hacer eso. En cuanto a la viruela del mono, se ha documentado ampliamente que hay mucha frustración en la comunidad LGBTQ, gente que dice que está teniendo problemas para conseguir vacunas. ¿Cuál es el mensaje del presidente para la comunidad? Hay gente que se siente abandonada por el Ejecutivo en la respuesta a la viruela del mono. El presidente va a hacer todo lo posible para ponerle coto a este brote. Va a usar todos los recursos para combatirlo. En mayo, cuando estuvo en Asia, le preguntaron y él dijo que teníamos que mantenernos alertas. Eso fue en mayo, cuando escuchamos de los primeros casos. Su gobierno ha estado trabajando intensamente para que tengamos una respuesta amplia. Y lo que ha pasado es que la enfermedad ha evolucionado rápidamente. Tuvimos la viruela del mono en 2003, en 2021, pero esta vez ha evolucionado muy rápido. Y esto no es algo inusual en la evolución de una enfermedad. Cada vez que vemos un cambio, cada vez que hay que hacer un ajuste en estrategias, que vemos un incremento en el número de casos, respondemos, incrementando las vacunas, las pruebas, al ver que la enfermedad se está propagando más rápido que otros brotes. Ese es el momento que estamos viviendo. Y ustedes me han escuchado a mí, lo hemos dicho, han escuchado hablar de la respuesta. Va a haber millones de dosis en las distintas jurisdicciones. Hay dosis que iban a salir en noviembre, las tendremos un mes antes. El incremento de la capacidad, esto es importante. La emergencia de salud pública decretada ayer, esto va a ayudar a los CDC a tener estadísticas para ver cómo podemos incrementar el suministro de vacunas. Esto ha estado cambiando rápidamente en los últimos 2 meses y estamos atendiendo a las circunstancias. ¿Algún mensaje específico para la comunidad LGBTQ? Absolutamente. Entendemos cómo se siente la comunidad. Es muy preocupante y quiero ser muy cuidadosa porque no queremos estigmatizar a ninguna comunidad. Eso también es importante para nosotros. El presidente va a hacer todo lo que esté a su alcance para ponerle fin a este brote. Su equipo está trabajando en esto cada día. Él recibe actualizaciones periódicas, sabe lo que está ocurriendo, cómo se está manejando la situación, que estamos haciendo todo lo posible para incrementar la oferta de vacunas. Y no olvidemos que anunciamos al coordinador de la respuesta, Bob Fenton, un experto en esta materia, un experto en el liderazgo de FEMA. Él sabe cómo lidiar con este tipo de emergencias y vamos a seguir enfocados en esto. Y si alguien es parte de la comunidad LGBTQ y no puede conseguir la vacuna, recomienda al gobierno federal que se haga una pausa, se reduzca la actividad sexual, por lo menos mientras esto se resuelve. Yo no soy médico, la recomendación sería que hablen con sus médicos y obtengan la información necesaria para protegerse.
Eso es lo primero que le decimos a la gente. En cualquier caso, con el COVID y con esto también. Pero sí quiero que la comunidad sepa que estamos totalmente concentrados en esto y vamos a hacer todo lo posible para ponerle fin a este brote. Es una prioridad para el presidente, por eso tenemos un equipo de respuesta rápida en la Casa Blanca. Gracias, Corinne. Este reporte laboral de hoy es suficiente para que la Casa Blanca diga que no hay una recesión en el horizonte. Este fuerte mercado laboral es lo que nos dice, siendo esto uno de los múltiples indicadores económicos, esto nos muestra que no estamos en una recesión, estamos en una transición y esto es muy importante destacar. Miren, tenemos que entender que la situación ahora es diferente. Es una situación distinta a la que habíamos tenido antes. Estábamos en una pandemia, lidiando con una pandemia. Ahora esto es más manejable. Hay una guerra en Ucrania. Todos estos factores también tienen que ver con dónde estamos en este momento. Con la inflación, con los precios de la gasolina. Vemos cómo ha bajado. Así que no tenemos una situación normal acá. La secretaria Yellen lo explicó muy bien. La semana pasada en el Departamento del Tesoro habló acerca de el impacto externo y cómo ha afectado esto a la economía. Pero ahora, gracias al trabajo que ha hecho el presidente con el plan de rescate para Estados Unidos, la ley de infraestructura, la ley CHIPS, esto va a marcar una diferencia también. Pero hay quienes piensan que la recesión no es inevitable. Bueno, voy a volver a lo que ya dije. Estos son tiempos diferentes. Tenemos una guerra, tenemos una pandemia de una vez en una generación. Y a eso se refería la secretaria cuando hablaba de la situación de la economía, de la situación actual. Eso también es importante. Al mismo tiempo, tenemos un fuerte mercado laboral y eso nos dice mucho acerca de la trayectoria de la economía. No apunta a una recesión. Y no es que lo diga yo o que lo diga la Casa Blanca. Esto nos lo dicen también los economistas. Volviendo a la pregunta sobre canales entre Rusia y Estados Unidos. ¿Quién está manejando esas conversaciones? Y hay conversaciones en marcha. Las líneas de comunicación se mantienen abiertas, como he dicho, sobre a múltiples niveles, como saben. Hemos hablado antes de esto con Beijing, nos hemos estado comunicando con ellos, el presidente habló con el presidente Xi el jueves, fue la última vez que hablaron. Siempre hemos dicho que es muy importante tener estas líneas abiertas de comunicación, ese diálogo, pero nuevamente las acciones de China en este momento son irresponsables. No hay razón ni necesidad para esta escalada. Si estamos hablando de el viaje de la presidenta de la Cámara a Taiwán, esto es algo que tiene precedentes, no es algo inusitado, lo hemos visto antes. Miembros del Congreso han visitado Taiwán muchas veces, incluso este año. Así que esto es algo que es innecesario y vamos a seguir condenando estas acciones que estamos viendo. Y hemos dicho que China podía tomar este tipo de medidas y que las reacciones seguirían por un tiempo. Esencialmente, una publicación del Washington Post concluye que esto pudiera llevar a un conflicto. ¿Cuál es su respuesta? Usted me preguntó por esto antes. Vamos a mantener las comunicaciones con nuestros contrapartes en la República Popular China. Después de las acciones de China, se citó al embajador a la Casa Blanca para
hablar de estas acciones de provocación. Condenamos estas medidas irresponsables que no se condicen con la meta de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Le dejamos en claro al embajador que las acciones de Beijing eran preocupantes para Taiwán, para nosotros y nuestros aliados en el mundo. Destacamos la declaración de ayer del G7 rechazando los intentos de coerción e intimidación de Beijing y nuestro apoyo a la ASEAN sobre la importancia de reducir las tensiones. Finalmente dejamos en claro, como lo hemos hecho antes, a los más altos niveles, que nada ha cambiado sobre nuestra política de una sola China. Nada ha cambiado. También dejamos en claro que Estados Unidos está preparado para responder a lo que decida hacer China. No estamos buscando ni queremos una crisis, pero no vamos a dejar de operar por aire y por mar en el Pacífico Occidental. Ese es el mensaje que hemos estado comunicando a Beijing. Hoy en Moscú, un portavoz del Kremlin decía que Estados Unidos estaba tratando de resolver la situación de Greiner y Whelan con la diplomacia de los micrófonos. Ustedes dicen que se ha presentado una oferta sustancial, creen que se pueda poner en peligro. Hemos sido muy claros en que no vamos a negociar en público. Queremos ser muy claros en lo que estamos haciendo, por eso se presentó una oferta sustancial y esperamos que Rusia tome la propuesta en serio. Es importante que Britney regrese a casa, que Paul Whelan vuelva a casa. El presidente va a trabajar con todo ahínco cada día para que esto se concrete. En estos casos y en los de otros ciudadanos estadounidenses indebidamente detenidos o en rehenes. Estamos demostrando que esta es una prioridad para este gobierno. ¿Por qué piensa que sigue habiendo gente que sale del mercado laboral? ¿Puede repetir? La participación en el mercado laboral está en su punto más bajo del año. ¿A qué lo atribuyen? La participación actualmente repuntó. Fraccionalmente al nivel más bajo del año. Repuntó en ciertas categorías demográficas. Donde hubo una baja fue en los adolescentes, y es importante destacar que la participación en el mercado laboral se ha recuperado en comparación a su desempeño pasado. Vemos un repunte, donde hemos visto una baja fue en el sector de los adolescentes. Y en política exterior, el enfoque del presidente Biden en política exterior no impidió la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué les hace pensar que esta posición ahora impida que China invada Taiwán? Actualmente Putin es un paria en el escenario mundial. Las acciones del presidente le dieron mayor cohesión que nunca a la OTAN. Estamos a punto de recibir a Suecia y Finlandia, una expansión muy importante de la alianza. Y si ven lo que ha pasado con la economía de Rusia, no le está yendo muy bien en este momento. Y esto se debe a lo que hemos podido hacer con unidad, lo que hemos podido hacer, demostrar fortaleza. Las sanciones han tenido un efecto en Rusia y eso cuenta. El liderazgo del presidente, mire, sin la fortaleza de la OTAN, esto no se habría dado, de no ser por el liderazgo del presidente. Entonces la meta del presidente es hacer de Xi un paria en el escenario mundial. Estoy hablando de Rusia. En cuanto a China, no hay razón para que China escalara la situación a este nivel. La política no ha cambiado. Seguimos alineados con la política de una sola China. La presidenta de la Cámara actuó en todo su derecho en este viaje. Y ese es el punto. ¿Por qué el presidente se está vanagloriando del precio de la gasolina? Porque están bajando. Están a $1.72 por encima de donde estaban cuando él asumió la presidencia.
Ha habido una baja sin precedentes en una década. Pero es una buena idea pagar $4 por galón de gasolina. ¿Le vas a decir a la gente que ese margen no ayuda? Bueno, están diciendo que es fabuloso estar pagando $4 por galón. Hasta ese pequeño margen es una cosa buena para las familias, especialmente en el verano cuando las familias viajan, cuando la gente quiere hacer lo mejor para sus familias, cuando hay que llevar a los chicos a campamentos de verano, a ver a la familia. Esto es importante. Cuando uno habla de 85 centavos al mes para una familia, ¿creen ustedes que esto no cuenta? Claro que cuenta. Y la razón por la que estamos viendo eso es debido al trabajo que ha estado haciendo el presidente en los últimos meses. Esto se debe al uso de petróleo de la reserva estratégica. 1 millón de galones por día, de barriles por día. Hasta septiembre, así que hay más trabajo por hacer. Él va a seguir haciendo este trabajo, pero debo decir que la variación que hemos notado en la gasolina, decir que eso no cuenta, creo que es equivocado, no es cierto, y que esto sí le está dando un alivio a las familias. Ustedes anunciaron el viaje del presidente a Kentucky el lunes, pero no han dicho si esto está supeditado a la evolución del COVID del presidente. Han dicho que la prensa viajará con el presidente. Ha habido 2 ocasiones donde no se han podido cubrir declaraciones del presidente, así que esto afecta a nuestro trabajo. Eso nos preocupa, que no tengamos la capacidad de cubrir plenamente al presidente. Entendemos que tiene COVID y que eso es preocupante, pero hemos estado cubriendo a la presidencia durante todo este tiempo con todo el COVID. Así que él va a viajar a Kentucky, sea cual sea su estatus. En cuanto a los protocolos de la Casa Blanca, nosotros vamos siempre más allá. El hecho de que al presidente se le hagan pruebas cada día, eso no es lo que pasa con el ciudadano común. Él está en una situación única y nuestro protocolo de pruebas va más allá de lo que se pudiera esperar. Él se ha estado sometiendo a pruebas y esto se debe a que hemos sido totalmente transparentes. Esta es una situación singular con circunstancias singulares. Ustedes destacan que es el presidente. A todos nos hacen pruebas diarias para poder estar aquí. Su resultado fue positivo. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, la pregunta es si la comitiva de prensa viajará con el presidente y si el presidente va a estar en eventos públicos. Estoy explicando lo que ocurrió en los últimos 2 días, una situación única. Nuestro trabajo es velar por la seguridad de todos. Ustedes vieron la carta del médico presidencial. El presidente sigue teniendo resultado positivo en sus pruebas. Estamos velando por la seguridad de todos ustedes. Pero el mantener una distancia de 15 pies, eso también es importante. En cuanto al viaje del lunes, va a viajar solamente si su prueba resulta negativa. ¿Y qué tal si hace un evento virtual donde pueda participar todo el equipo de prensa, donde pueda responder a preguntas? En nombre de todos mis colegas, estoy preguntando esto. Lo entendemos y nosotros hemos sido muy transparentes con todos ustedes en lo que concierne al COVID, dándoles a conocer una carta todos los días. El presidente está en una posición única. Todos tenemos posiciones únicas y tenemos que adherirnos a los protocolos que se nos han establecido por la seguridad individual y colectiva.
Usted hablaba de estas últimas semanas. Él no va a viajar a menos que tenga una prueba negativa. ¿Puede referirse al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dice que esta legislación tendría un impacto mínimo en la inflación? Importantes economistas han dicho que esta ley de reducción de la inflación la han analizado. Piensan que esto va a reducir la inflación y escuchamos a 126 economistas prominentes, incluyendo 7 ganadores del Premio Nobel. Dicen que esto va a reducir la inflación. Exsecretarios del Tesoro y funcionarios de distintos gobiernos han hablado de esto. El exsecretario de Comercio Larry Summers, Jason Furman, Mario McGuinness, todos han dicho que van a luchar para que esto va a ayudar a combatir la inflación. Pero ¿es apropiado o justo etiquetar esta legislación como la ley de reducción de la inflación cuando su impacto será mínimo en los próximos 2 años? Si piensan en la ley de reducción de la inflación, esto también va a bajar el costo de las medicinas recetadas. Esto va a marcar una diferencia considerable para los ancianos, para las familias. Cuando pensamos que Medicare va a poder negociar algo que se ha tratado de hacer durante décadas. Cuando hablamos de baja en los precios de la energía, de los servicios públicos, cuando pensamos en la reducción del déficit, ya hemos visto una baja de 1.700 millones. Sí, así se llama la legislación porque ese es su objetivo, luchar contra la inflación. El presidente se siente agradecido de esta legislación histórica y no olvidemos que la mayoría de los estadounidenses apoya los distintos componentes de esta legislación. Eso es importante. El presidente ha estado trabajando en esto durante mucho tiempo y también asegurándose que las corporaciones paguen lo que corresponde, sin incrementar los impuestos a los estadounidenses que ganan menos de $400.000. En otro tema sobre Afganistán, ¿cómo se va a conmemorar en la Casa Blanca el aniversario de la retirada de Afganistán? Algo que les puedo decir es que para esta época, el año pasado, el presidente tuvo que tomar una decisión difícil. Ponerle fin a una guerra civil de 20 años en Afganistán, algo que tenía en peligro a nuestras fuerzas y nos estaba costando $3 billones. Él tomó la decisión de traer de vuelta a nuestros soldados, sacarlos de esta situación de peligro, asegurarse que pudiéramos tener una capacidad de combatir el terrorismo a distancia, y todavía la tenemos, y asegurarse que Afganistán no se convirtiera en un santuario para terroristas, y al mismo tiempo velar por la seguridad de los estadounidenses y de los intereses de Estados Unidos. Eso ha quedado muy claro. En cuanto a el aniversario, esta es una oportunidad propicia para honrar a el personal que está sirviendo, a los que ya no están entre nosotros. Mire, hemos perdido mucha gente, más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas cayeron en Afganistán. Y debemos agradecer a los que trataron de salvar vidas. Estamos ahora pasando la fase estratégica, ayudando a la gente a salir de Afganistán para reasentarse en Estados Unidos a través de el plan Bienvenida Aliada, y al mismo tiempo vamos a enfrentar las amenazas terroristas como hizo el presidente este sábado.
Ustedes han dejado en claro que la presidenta tenía el derecho a viajar a Taiwán, pero hay una razón entre su capacidad de hacerlo y si la Casa Blanca está de acuerdo con la decisión. Son dos cosas diferentes. El presidente no le dijo específicamente que no fuera porque él respeta la independencia de este cuerpo. Al mismo tiempo, vemos una escalada en la tensión sino-estadounidense, especialmente después de la visita. Entonces ahora van a criticar la decisión debido a sus consecuencias. Es su derecho a viajar y hay un precedente. Pero ¿qué importa que tenga el derecho? ¿Qué sucede cuando esto le ha creado problemas a la Casa Blanca y al gobierno? Mi respuesta no va a cambiar. Nada ha cambiado en cuanto a nuestras políticas. Nada ha cambiado desde nuestra perspectiva. Así que nuevamente, la presidenta tiene el derecho a viajar a donde le venga en gana. Ella es la presidenta, es miembro del Congreso. Nuestro trabajo es darle la información necesaria para que tome la mejor decisión individualmente. Lo que ella piensa, cómo se siente con el viaje, yo lo remito a ella. El presidente Biden y prominentes asesores económicos hablaban de expectativas. ¿Qué va a pasar ahora? Mire, voy a hablar de las expectativas en los mercados. Ayer lo mencioné cuando me lo preguntaron. Lo que estamos tratando de hacer es poner las expectativas de los mercados en contexto. Estas estadísticas más recientes fueron mejores de lo anticipado. Hemos recuperado todos los empleos perdidos durante la pandemia y lo hicimos muy rápidamente. Eso es bueno para cualquier economista, para los estadounidenses, y vamos a seguir haciendo esto para que millones de familias tengan la dignidad y la paz, la tranquilidad de saber lo que representa un cheque, y esta es una buena noticia, no para nosotros, sino para el pueblo estadounidense. El presidente ha hablado de crear más de 600.000 empleos en el último mes, pero la creación ha sido muy poca, simplemente están reactivando empleos que se habían perdido. Bueno, cuando hablamos del sector manufacturero, esta es la recuperación más acelerada que hayamos visto desde los años 50, eso cuenta, pero no es crear empleos. Bueno, estamos hablando de recuperación. Eso cuenta. Es por eso que esta legislación es tan importante, porque cuando uno piensa en el sector manufacturero, cuando piensa en productos hechos en Estados Unidos, en inversión manufacturera en el país, eso es lo que estamos tratando de hacer y eso es lo que vamos a hacer de aquí en más. Asegurarnos de que se invierte aquí, en los microcircuitos, en los semiconductores, asegurarnos que eso es lo que se está haciendo aquí. El presidente ha hablado una y otra vez de esto. Y cuando hablamos de fortalecer la cadena de suministros, me han hablado de fortalecer la seguridad nacional. Así que todo eso es importante para el presidente. Lo vamos a ver con esta legislación. Pero miren, estamos recuperándonos en el sector manufacturero. Desde los años 50 no se había algo semejante. Vamos a crear más empleos. La economía creó 32.000 empleos desde febrero. ¿Es ese el progreso significativo del que habla el presidente? Bueno, tenemos que pensar en dónde estábamos hace 18 meses. Había 20 millones de personas recibiendo compensación por desempleo. Eso es lo que estaba pasando cuando el presidente asumió el cargo. El COVID estaba matando 3.000 personas diarias. Las escuelas estaban cerradas, los negocios estaban cerrando. Ahora estamos en una situación muy diferente.
que las que había cuando el presidente asumió el cargo. Eso cuenta. El plan de rescate para Estados Unidos nos ha puesto en una situación en la que tenemos una economía fuerte, el mercado laboral es fuerte, la ley de infraestructura va a hacer cambios importantes que van a ser significativos. Vamos a seguir creando más empleos. Así que me preguntaron qué pensaba de las noticias. Creo que esto es positivo para el pueblo estadounidense. Estamos en una transición estable, firme. Nuevamente vamos a seguir trabajando en nombre del pueblo estadounidense. Ese es el enfoque del presidente. Como seguimiento a una pregunta previa sobre las acciones del gobernador Abbott, usted dice que esto es una maniobra publicitaria. ¿Pero qué está haciendo el Ejecutivo para recibir a estos migrantes? Entendemos que el secretario de Defensa rechazó la petición de que se activara la Guardia Nacional. Yo le remitiría al Departamento de Defensa que decide sobre la movilización de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia. FEMA está brindando apoyo a través de fondos y subvenciones. Hemos tenido conversaciones constructivas con la alcaldesa Bowser y su equipo. Seguiremos trabajando con ellos y con otros funcionarios elegidos. Pero ciertamente estamos brindando asistencia a través de FEMA. ¿Y alguien del Ejecutivo está conversando con el gobernador Abbott de su oficina? No tengo ninguna llamada que referirles, aparte de lo que dije desde el comienzo. Usted fue muy clara en que el presidente solamente viajaría si se le hace una prueba y es negativa. Si el presidente no se recuperara, ¿se quedaría en Washington? No tengo nada que adelantar en este momento. El presidente ha estado trabajando en esto, como lo ha hecho en los últimos días, y seguiremos dándoles actualizaciones periódicas de su médico personal, como hemos hecho en los últimos días, y si algo cambiara, se los haremos saber. Y en cuanto a la viruela del mono, la senadora Gillibrand le pidió al presidente el miércoles que usara la ley de producción para la defensa para incrementar la oferta de vacunas. ¿Está siendo esto considerado por el presidente? No tengo noticias en ese sentido, pero debo decirles que la declaración de emergencia de salud pública, eso va a estimular la producción de vacunas. Esto le da al Departamento de Salud y Servicios Sociales las herramientas necesarias para desarrollar vacunas alternativas, para luchar contra la viruela del mono, para frenar este brote. Debo destacar específicamente lo que se ha identificado como una solución potencial para reducir el número de dosis disponibles. El modelo de vacunación con la vacuna de Janssen. En las propuestas actuales se administraría de manera distinta una quinta parte de las vacunas. Dejaremos que la FDA les hable de esto, pero la experiencia de salud pública va a ser crucial cuando hablamos de suministro de vacunas. Hoy se hablaba de trabajar con los fabricantes para producir más vacunas en Estados Unidos. ¿Comentarios? Yo la remitiría al Departamento de Salud y Servicios Sociales. No tengo nada que compartirles, pero es una herramienta importante activada por el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Esto va a tener un efecto cuando hablamos de suministros de vacunas. En cuanto al aborto, el presidente habló después del tema de Roe en favor de incrementar la accesibilidad a los abortos, a la obtención de medicamentos. ¿Cómo están ustedes dándole seguimiento a estos temas?
Si el presidente no puede hacerlo y el Departamento de Salud tampoco. Cuando hablamos de viajes, medicamentos y demás, lo dejamos esto en manos de estas entidades para que ejecuten las órdenes ejecutivas del presidente. El presidente recibe actualizaciones periódicas, hay una fuerza de tareas que se reunió hace unos días. El presidente ha firmado otra orden ejecutiva. Esto va a ayudar a que las mujeres puedan pagar por el cuidado médico que necesitan. Así que tendrán toda la información necesaria allí. Pero será el Departamento de Justicia quienes podrá responder. Por supuesto, Salud y Servicios Sociales interviene. Bueno, hay muchas quejas sobre ciertas áreas. Mire, yo no tengo nada que compartir sobre esto. Yo la remitiría al Departamento de Salud y Servicios Sociales para cualquier actualización. Un par más. Anoche el senador Graham le dio una recomendación a los legisladores demócratas. Les instaba a reflexionar. Le preocupa al presidente que este acuerdo por vía de reconciliación pueda resultar contraproducente, por ejemplo, llevando a un cierre del gobierno. Lo que le importa al presidente es reducir la inflación, los costos para el pueblo estadounidense, el costo de los medicamentos para los ancianos, algo que es muy importante para el presidente. Ha trabajado en esto durante décadas. La pregunta para los republicanos es esta: ¿por qué ellos están dispuestos a no apoyar un proyecto de ley que va a ayudar al pueblo estadounidense y a la clase media? ¿Por qué siguen defendiendo a las grandes corporaciones? Eso es lo que estamos viendo. Esto es algo único. Aquí hablamos de un proyecto legislativo que numerosos economistas apoyan. 5 exsecretarios del Tesoro de ambos partidos dicen que la legislación va a ayudar a combatir la inflación. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Así que si realmente quieren hacer este trabajo, y los invitamos a que lo hagan, deberían trabajar con los demócratas en el Congreso para responderle al pueblo estadounidense. Una ya al final. Durante su campaña, el presidente dijo que no despediría inspectores generales porque su función es velar por la honestidad del gobierno. ¿Cómo puede un inspector general decir no borren mensajes? ¿Y cómo es que no le avisa al Congreso que están desaparecidos y demás? ¿Cómo va esto a mantener la honestidad del gobierno? Estamos analizando la situación, se está investigando. Nosotros no hablamos de eso, sabemos lo que han dicho los miembros del Congreso, entendemos la preocupación, pero en este momento eso se está estudiando. No vamos a hacer comentarios de personal en este momento. Considerando que el salario mínimo en Estados Unidos bordea los $7 y ¿cuánto? 25 centavos por mes se mantenga. ¿Creen que esto pudiera cambiar? Creo que ha cambiado en los últimos 18 meses. Algo que hemos notado es que el salario mínimo ha repuntado y algunas empresas ya lo están haciendo. Vamos camino a $15 por hora. Queremos asegurarnos de responderle al pueblo estadounidense, que tengan
un estándar de vida accesible. Sé que el Congreso siempre está trabajando en el tema del salario mínimo. Yo la remitiría al Congreso. En cuanto a nosotros, mire, el mercado laboral es fuerte, eso es significativo, y vamos a seguir asegurándonos de lidiar con la inflación, de bajar los costos para el pueblo estadounidense. En este momento estamos concentrados en la ley de reducción de la inflación y vamos a seguir alentando a nuestros amigos a que apoyen el proyecto de ley. Una última. La Casa Blanca emitió una declaración hoy. ¿Cómo van a proteger los templos frente a casos de vandalismo? ¿Por qué ahora? El presidente ha sido muy claro al condenar la violencia contra iglesias y sinagogas. Eso no se enmarca con el discurso político que apoyamos. Esto no debe ocurrir. La gente debe poder ir a la iglesia, debe poder ir a un templo, sea iglesia o sea una sinagoga, sin temor. El presidente ha condenado las formas de vandalismo y seguiremos hablando de eso. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.